Bien, vamos a dar inicio a esta sesión que tiene como finalidad conocer de manera introductoria la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Esta ley nos dice que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1996. ¿Sale? Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el presidente en turno de los Estados Unidos mexicanos en ese año, expide el siguiente reglamento del servicio ferroviario, en el cual pues, nos menciona que como objetivo principal es la de regular la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, que sean vías generales de comunicación, así como la prestación de los servicios ferroviarios que comprenden la operación y la explotación de las vías generales de comunicación ferroviaria. ¿Sale? Es decir, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas operan son todos los servicios de interconexión y terminal que pues van a dar derecho de paso, derechos de arrastre obligatorios y así como los servicios auxiliares que están conformados de acuerdo a la ley reglamentaria del servicio ferroviario, ¿vale? Para efecto del entendimiento de este presente reglamento, vamos a efectuar a continuación un pequeño glosario que nos va a permitir de manera introductoria tener un panorama general de los términos y significados de los mismos, que se van a ir aplicando en cada uno de los artículos de la presente ley. ¿Sale? Bueno, en el artículo 2 nos presentan 18 fracciones de las diferentes terminologías para el uso de este reglamento. Empezando con la parte de arrastre, que está estipulado dentro de la fracción 1 del reglamento, nos dice que el arrastre es el movimiento del equipo de arrastre que efectúa un concesionario o a solicitud de un tercero, ¿sale? O sea, es decir, entendemos por concesionario a una persona o una entidad que recibe de un organismo oficial la exclusiva para poder construir, explotar o vender un producto o servicio en una zona. Podríamos decir entonces que arrastre es el movimiento de un vehículo ferroviario para transporte ya sea de carga o de personas, ¿sale? Es necesario decir aquí que no cuenta con tracción propia, ¿sale? En la siguiente fracción nos habla acerca del término carro. En el entendido del reglamento lo define como la unidad de equipo de arrastre destinada al transporte de carga. Es decir, ya vimos que el equipo de arrastre es el vehículo ferroviario que transporta una carga y no cuenta con tracción propia. En este caso vamos a ocupar este carro para transporte de cargas. También nos habla, perdón, del término centros de control de tráfico. Nos dice que pues, son las instalaciones en las que se efectúa el despacho de trenes que rige su movimiento sobre tramos definidos. Es decir, un puesto de mando en el cual se va a controlar las señales y los desvíos de un tramo concreto a través de una conexión remota. También podemos decir que nos ayuda a controlar el tráfico de trenes desde un puesto centralizado. Fracción cuarta nos menciona el término de coche. Coche pues nos dice que es la unidad de equipo de arrastre que va a ser destinada al transporte de pasajeros. Por ejemplo, el ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México, o mejor conocido como Tren Suburbano del Valle de México, este proyecto propuso para, para de manera general hacer un traslado, un transporte masivo de pasajeros, ¿sale? Actualmente, pues, recorre 27 kilómetros de distancia desde el punto inicial, que es en Cuautitlán, hasta el punto terminal, que es hasta Buenavista.
Recorre un total de 7 estaciones y pues prácticamente este servicio fue inaugurado desde el 7 de mayo del 2010, del 2008, perdón, siendo como propietario pues el gobierno federal de México, ¿no? Y teniendo concesionario la empresa de ferrocarriles suburbanos. Bien, siguiendo con la fracción quinta, nos menciona el término equipo de arrastre, en el cual nos dice que es un vehículo ferroviario que va a transportar personas o cargas que no cuentan con tracción propia. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el uso de un equipo de arrastre va a ser el vehículo en el cual vamos a poder transportar tanto como personas como cargas. Y este tipo de vehículo ya habíamos mencionado que no cuenta con una tracción propia. Bien, siguiendo con la siguiente fracción del reglamento, tenemos también el término de equipo de trabajo, ¿sale? En el cual, pues la definición que nos da el reglamento dice que el vehículo ferroviario es aquel que se utiliza para trabajos de construcción, conservación y mantenimiento en las vías férreas o maniobras de salvamento, ¿sale? Bien, otro término que nos presenta el presente reglamento es el de equipo tractivo, en el cual en el dicho reglamento nos menciona que es un vehículo ferroviario autopropulsado que se utiliza en las vías férreas para el movimiento del equipo ferroviario. Es decir, este vehículo va a generar su movilidad por su propia fuerza motriz. El siguiente término es el de escape o ladero, en el cual nos menciona el reglamento que es la vía férrea auxiliar conectada por ambos extremos para evitar el encuentro y permitir el paso de trenes o para almacenar equipo ferroviario. Continuando con el glosario, también nos menciona el término de espuela. Espuela nos dice que en el reglamento va a ser la vía férrea de propiedad particular conectada por un solo extremo a un ladero o la vía principal, ¿sale? Para conectarse a una vía general de comunicación ferroviaria, lo vamos a también a utilizar esta parte de la espuela. Bien, continuando con la fracción 10 del presente reglamento, nos hace mención del término estación, el cual pues nos dice que es la parte terminal de un vehículo ferroviario, ¿sale? El término de ley nos hace referencia al presente reglamento, que es en este caso la ley reglamentaria del servicio ferroviario, y la norma que va a ser la NOM, la norma oficial mexicana, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que anteriormente, ya en anteriores sesiones, habíamos mencionado cuál es la finalidad de esta parte de la metrología y normalización y parte de la normativa, de la norma oficial mexicana, habíamos mencionado también que va a ser la que observe de manera técnica la obligación que se va a expedir ante las dependencias competentes, ¿no? En el cual, pues, el propósito, dijimos que como propósito general es establecer las características de los procesos o servicios cuando puedan constituir un riesgo, ¿para quién? Para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, ¿sale? En términos ferroviarios, algunas normativas, las normas oficiales mexicanas, por mencionar algunas, tenemos la NOM 025, misma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por ejemplo, esta normativa, la NOM 025, nos habla acerca de las disposiciones de seguridad para el equipo de arrastre
ferroviario al servicio de carga. Más adelante vamos a dejar una actividad en el cual pues ustedes pueden hacer uso de esta normativa para poder ahí tener un mejor panorama de las disposiciones de seguridad para el equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga, ¿no? Algunas otras por mencionar, pues también tenemos la NOM 055, misma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos habla para la vía continua o la unión de rieles mediante trabajos de soldadura, ¿no? Otra normativa, podemos mencionar la NOM 050, de igual manera, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas. ¿Sale? Otra normativa, por mencionar también la NOM 021, que es dentro de igual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su última actualización, que fue en el año 2017, nos habla acerca de las disposiciones de compatibilidad y segregación en trenes de unidades de arrastre. Esto va a ser para aquellas unidades de arrastre que transportan materiales o residuos peligrosos. ¿Sale? Bien, estas son algunas normativas por mencionar que más adelante vamos a poder analizar a detalle. Como ya les había comentado, ustedes tienen al finalizar una actividad en el cual pues pueden complementarla con esta información de estas normativas. ¿Sale? Bien, continuando pues con la parte ya de las últimas partes finales del glosario, tenemos dentro de la fracción 13 de la ley reglamentaria para uso ferroviario, tenemos el término ramal o vía corta, que pues como su definición lo dice en el presente reglamento, va a ser aquella que va a generar esa comunicación ferroviaria a través de la alimentación o enlace entre las vías troncales. También nos mencionan acerca de la ruta, que pues prácticamente es de manera general el trayecto determinado por el que transitan un tren entre el punto de origen y el punto de destino, ¿no? Creo que aquí no hay gran tema o gran duda para este tipo de terminologías. También nos menciona acerca de la ruta, que es el trayecto, la secretaría que está al mando de dicho reglamento va a ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual, pues como ya habíamos mencionado en anteriores sesiones, tiene como misión principal el promover sistemas de transporte y comunicaciones seguras y eficientes. ¿Cómo lo vamos a regular? Pues a través de un marco jurídico que pues al final esto va a contribuir al crecimiento de la economía y el desarrollo social de nuestro país. ¿Sale? Actualmente, en noviembre de 2020, que es fecha actual, el secretario a cargo es el ingeniero Jorge Arganiz Díaz Leal, que es el que está encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bien. Por último, tenemos el término transporte de carga. Transporte de carga, pues nos dice que dentro del reglamento, como ya lo habíamos también mencionado un poquito anterior, pues va a ser el servicio público de transporte ferroviario de carga, ¿sale? Es decir, el transporte de pasajeros, a diferencia es el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros. Creo que aquí no hay gran tema, ¿no? Uno es el que transporta carga y otro es el que transporta a través de un vehículo ferroviario
pasajeros, ¿no? O para que nos quede un poquito más claro, otro ejemplo que podemos poner es el metro de la Ciudad de México, ¿no? El cual, pues este sistema de transporte público o tren metropolitano, también llamado así, pues sirve para transportar a extensas áreas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, se dice ahí que un dato curioso, en el 2006 transportaba en promedio al día a más de 3.9 millones de pasajeros diarios, ¿no? Esta cifra siendo superada por metros como de Nueva York, Moscú y Tokio, ¿no? También otro dato curioso, pues dice que ha ocupado también a nivel mundial el quinto lugar por la extensión de red, ya que son 12 líneas que conforman un total de 184 estaciones que atraviesan la Ciudad de México y parte del Estado de México. Tiene un total de 3.213 vagones que dan servicio a diario para trasladar a los habitantes de la Ciudad de México, pues a sus diferentes destinos, ¿no? Llámese escuela, llámese trabajo u hogares. Bien, por último tenemos la vía troncal, que es la vía general de comunicación ferroviaria entre los principales puntos generadores o receptores de carga o pasajeros. Este término, pues yo no creo que exista gran tema, o sea, es como nos lo dice, va a ser aquella vía que, pues de manera general, nos va a comunicar entre los principales puntos dentro de que generan la recepción de carga o de pasajeros, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte introductoria. Pues como les comentaba, el objetivo principal es dar a conocer de manera introductoria el glosario en términos para uso y mayor interpretación de nuestro reglamento de vías ferroviarias, que pues más adelante vamos a ver un poquito más de los artículos, la parte de seguridad, que de hecho la parte de seguridad es algo una actividad que ustedes van a tener, ¿no? Eh, como tarea se les va a quedar el investigar qué medidas de seguridad son las que se deben de considerar en este sector, en el sector ferroviario, ¿sale? Entonces, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.